Recuerden que la totalidad de palabras de doctorado son 12,000. Son 12,000 palabras que tiene que tener y se permiten hasta 15,000. ¿Sí? Y si ya lo hacen entre dos, como lo está explicando el doctor Daniel, ya se iría a 20,000. Amén. Bueno. Gracias por la información. Vamos a tratar de, porque el trabajo que nos toca a nosotros es leer todas las tesis. Bien. Tengo que seleccionar porque quiero presentarles un poquito. Acá. Y vamos a seleccionar. Acá. Sí, bien. A ver si puedo. Tenemos esto, ¿sí? No sé si... A ver. Ok. ¿Se ve ahí lo que estoy presentando? No, pastora. Por el momento no, pastora, no se ve. Hay que llevar el mismo procedimiento, poner en presentar ahora, Sí. luego va a ver. A ver, Entonces, presentar ahora. luego dele toda tu pantalla, la opción a toda tu pantalla. Y entonces le aparece una ventana y usted tiene que hacer clic en ese recuadro donde aparece el documento. En donde quiero, bien. Sí, y bueno, de ahí habían pedido, ¿puedo seleccionar las dos o de a una? No, de a uno. Voy a compartir un poquito la tesis que me estaban pidiendo para que algunos la vean. ¿Lo ven ahí? Ahora sí se está activando. Démosle un segundo. Y ya está. Ya está, ahora sí. Bien. Bueno, este es yo acá ya lo coloqué en lo que es el formato de la universidad de Gilio, ¿no? Este es el formato que todos han recibido, ¿sí? El formato de la parte de la tapa, que tiene que ir todo ese tamaño de letras, tal cual como está ahí, y por ejemplo acá lo único que yo o usted tiene que cambiar es el tema que usted eligió, que vendría a ser, por ejemplo, este que yo elegí, conductas apropiadas del misionero en la Iglesia de Argentina. Luego está tesis para optar el título de doctorado en teología, TH-CHED, que son las siglas que otorga Giliu, el nombre del autor, que es mi nombre, y bueno, yo acá, como soy graduada del programa ATO, no tengo número de estudiante, pero coloqué el programa en el cual me inscribí. Y los asesores que yo tuve, en realidad esta tesis yo la presenté en una licenciatura que se dictó acá en Argentina desde la Universidad Pacific University, Azusa, que está en California. Así que la doctora que nos orientó con respecto a la tesis fue la doctora Silvia Carrillo. Y bueno, y acá yo agregué a los doctores Puig porque ellos son mis mentores con relación a mi tesis. Y bueno, acá también el doctor Daniel, el doctor Roy Nájera.
Yo me gradué en lo que es terminé el doctorado en Hiliu en el año 2016. Luego acá tiene que ir el agradecimiento. Todo esto tiene un formato que ya está hecho. Si usted se da cuenta, el título principal, no sé si lo ve acá, donde estoy apuntando, ya está formateado acá donde dice título número 1. Es decir, que si yo quiero escribir otro título, yo tengo que irme acá donde dice 1 y ya eso me va a posicionar para yo poder escribir eh, lo que necesito acá, reconocimiento. Y ya me queda el título. Cuando yo le doy enter, automáticamente me lleva a la parte normal, que es como está ya formateado todo el documento, que ya tiene, por ejemplo, acá, ya tiene la sangría. Déjeme ver que no veo la regla puesta, que ya tiene acá la sangría, ¿sí? Que se arranca de 1.25, como está ya todo diagramado en la hoja o el formato que nosotros le enviamos. Por eso es importante que usted no cambie nada, porque si usted cambia, entonces el formato se descompagina plenamente, ¿sí? Así que usted empieza a escribir y también tiene, todo el documento está alineado a la izquierda. Tiene que tener mucho cuidado de que los párrafos que usted va a escribir, ¿sí? No sean ni tan cortos ni tan largos. Los párrafos significa toda esta parte de acá, hasta que yo le doy punto y le doy enter para poder continuar con otro párrafo. Por ejemplo, acá continúa el mismo párrafo y es acá donde les voy a mostrar de que necesitamos establecer conectores, ¿sí? Para que pueda usted unir una oración y otra. Estos párrafos no son tan largos. Si usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas, tiene que tener de 8 a 15. No más largos que eso porque un párrafo largo aburre, ¿sí? Y no llama la atención leerlo. Entonces acá en el agradecimiento, muchas gracias a todos. Acá sí lo escribo en forma de primera persona porque soy yo la que estoy agradeciendo mi nombre y acá Perú, tanto de diciembre, no sé qué fecha terminan ustedes. No se ve su pantalla. ¿No se ve? No se ve. Sí se ve. Ah, perdón. Sí se ve, Pastor Daniel, debería indicar el manejo más bien de la pantalla para que los hermanos sepan. Bueno, disculpen, tenemos que evitar todas las interrupciones, por favor. Si alguien tiene alguna dificultad, trate de solucionarlo, pero en este momento no podemos dedicar tiempo para ayudar a cada uno. Son casi 100 personas. Les pedimos, por favor, que desactiven su micrófono y eviten escribir, por favor, cualquier comentario. A partir de este momento, las personas que hagan comentarios que están interrumpiendo la clase, vamos a tener que eliminarlos, retirarlos de la clase, por favor. Es un poquito incómodo decir esto, pero no está bien, no es correcto. Por favor, vamos a continuar sin interrupciones, por favor. ¿Ya? Adelante, por favor, doctora Luzán. Bien. Bien. Después, nos estamos adelantando un poquito a esto, ¿no? Mostrarles. Donde dice tabla de contenido. Para yo evitar que tengo que manualmente escribir el número de página y todo, yo tengo que ir, esto ya lo tiene, el formato ya lo tiene, entonces cuando yo no lo modifico, sino que vengo y pongo actualizar la tabla. Entonces todo lo que yo haya agregado en las hojas, si yo pongo actualizar todo, automáticamente el sistema de la computadora tiene esa habilidad de directamente seleccionarme todo, ¿sí? Para poderlo colocar con el número correspondiente que ya las hojas tienen. Por ejemplo, agradecimiento, si usted se da cuenta, está escrito en números arábicos, ¿sí? Es totalmente diferente, pero ya está formateado esto, que las primeras hojas están en ese número y después los otros están en los números que nosotros conocemos normalmente, ¿sí?
Y ahí usted ve que queda impecable, o sea que yo no toco nada. Lo único que acá a mí me juega en contra es de que los subtítulos de los subtítulos me los escribe todos. Entonces voy a tener que darle el formato distinto en mi hoja para darle enter para que acá ya no me aparezca este escrito, ¿sí? Que está acá. Entonces tengo que irme a la parte donde escribí ese subtítulo. Y también esos subtítulos, esos numeritos, yo no los tengo que escribir manual. Ya están formateados en este sector. Acá, acá y acá, ¿sí? Entonces, acá yo, por ejemplo, tengo que tener en cuenta que cada hoja que yo termino, ¿sí? Yo no puedo continuar acá abajo, no sé por qué se me corre, no puedo continuar acá abajo después del índice y poner ahí el capítulo. Entonces yo lo tengo que hacer en una hoja que inicie el título acá arriba, ¿sí? Para eso yo me tengo que colocar, te voy a enseñar de una vez, yo me tengo que colocar acá, no sé por qué no me lo registra, me coloco en esta hoja donde termino y me voy a diseño de página. Está un poquito lento mi internet. Me voy a diseño de página y acá en saltos, ¿sí? Escribo página, ¿sí? Entonces acá marca el comienzo de la siguiente página. Entonces ya el título a mí me queda al principio de la página, ¿sí? No doy ni salto de página, sino que doy página para que el siguiente título me aparezca acá al principio de la página y aunque yo escriba en esta hoja, esto no se mueve. Y si se mueve, porque esto abarcó otra hoja, siempre me va a quedar como inicio de página, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Cuando yo voy a escribir el primer subtítulo, me voy a inicio y entonces ya no elijo el título principal, sino elijo el título número 2, que me va a marcar el 1.1, ¿sí? Y ahí empiezo a escribir. Entonces acá está la introducción que yo ya hice y después van, esto es lo que le quiero mostrar. Por ejemplo, acá yo puse, o es que mi introducción tenga un antecedente. Entonces el antecedente es este autor, Vila Santamaría, en el año que escribió el libro y la página. Esto, si yo lo escribo literal, en las palabras que él escribió y son menos de 40 palabras, yo las tengo que escribir entre comillas y con cursiva, ¿sí? Pero si yo lo digo de una manera que yo uso mis propias palabras con la idea del autor, entonces ya cambia la forma. Le escribo común, con la letra común que es New Time Roman, y entonces acá cuando termina el párrafo, para yo ingresar el autor, yo me tengo que ir a referencias. Y en referencias yo tengo que colocar insertar cita, ¿sí? Cuando yo selecciono insertar cita, me va a pedir si alguno de estos autores yo quiero insertar o tengo que agregar una nueva fuente. Entonces, si es primera vez que yo agrego a este autor, me voy a agregar nueva fuente. Pero si el autor ya está, como ven acá, Vila Samuel Santamaría, yo ya cliqueo y automáticamente se va a colocar el autor en ese lugar. Cuando yo selecciono, ve que acá se colocó el autor. Entonces, cuando yo selecciono el autor, usted va a notar que le va a aparecer una ventanita por si en un dado caso no se escribió el número de página que usted quiere que aparezca. Entonces yo pongo editar fuente. No, perdón. En editar fuente yo ya escribo acá el libro, si es parte de un libro, sección de libro, ¿sí? Un artículo, o si fue una cita, herramientas de Word para que se nos facilite. Entonces, cuando yo selecciono que es parte de un libro, usted
va a notar que acá dice el autor. Entonces yo acá enseguida tengo que ir a editar. Me voy a editar y acá me pide que ingrese el apellido del autor, el nombre del autor y si tiene segundo nombre o inicial. Y yo ya le pongo aceptar y automáticamente me lo registra. Pongo el título del libro, ¿sí? Acá fue una enciclopedia ilustrada, que así se llamaba, el año, que normalmente la primera hoja es donde aparecen todos los datos. Acá ya me pide qué página lo extraje lo que escribí. Si tiene ciudad, usted escribe ciudad y si no aparece ciudad no lo escriba. La editorial lo escribe y cuando ya ingresa todos los datos usted le pone aceptar y automáticamente acá le va a aparecer esto. Cuando usted ingresa una cita bibliográfica, usted al final tiene que escribir la bibliografía. Entonces acá en la bibliografía también, usted lo que hace, como ingresa la bibliografía por primera vez, se va a ir acá, bibliografía, y va a escribir ya sea de esta manera o de esta o trabajos citados. Cualquiera de estas está bien. Si pone bibliografía, entonces lo cliquea y automáticamente acá se le escriben todos las citas bibliográficas que usted ya ingresó. Por eso es importante que acá usted las registre, porque si usted las registra, acá le van a aparecer todas. Y acá automáticamente la máquina actualiza y lo escribe solo. La verdad que es una bendición y una ventaja esto de tener esta parte de lo que es las herramientas de Word. Y tiene que tener el cuidado que la edición sea esta, APA sexta edición. No es ni de Chicago, ni Ghost, ni ninguna esta de otros estilos, sino que el que elegimos nosotros fue APA sexta edición. ¿Sí? Así que acá, en esta anteúltima hoja, antes de la contratapa, y en la contratapa tiene que aparecer esta parte y así se va llenando la parte bibliográfica, ¿sí? Mientras usted va escribiendo. Vamos a regresar acá. Bueno, acá está la Biblia de Vila, ¿sí? Quiero mostrar todo esto, esta información la tiene en el ¿Está grabando todo? Me queda colgado. Sí. Esto es eso. Pero lo que ha grabado ya se pierde, ¿no? ¿Ah? Ya.
Aportar las conductas apropiadas para la adecuada capacitación del misionero en la Iglesia de Argentina. Categorizar y desarrollar, validar las conductas, recomendar y presentar las conductas que fueron encontradas en el desarrollo y la validación de la literatura. Después tengo que escribir cuál es la importancia del estudio. También uso verbos en infinitivo, pero le doy forma al párrafo de lo que yo quiero lograr, ¿sí? Que también no tienen que ser tan largas las oraciones. Así que ahí escribí 4. Después tiene las presuposiciones que vendrían a ser cuáles van a ser mis hipótesis en el transcurso de mi trabajo. Sí, así que acá están escritos los supuestos. Mi trabajo tuve amenazas, la que yo le comentaba, la investigadora por sus años de experiencia misionera tiene una predisposición a realizar una eficiente investigación sin anteponer la experiencia en misiones. Es decir, que mi experiencia en muchas ocasiones la tuve que dejar al margen. ¿Cuáles son las amenazas? Bueno, el tema mío es de que, bueno, yo no soy nacida en Argentina. Entonces yo tuve que aprender una nueva cultura. Tuve que aprender la cultura argentina y un poco culturizarme a lo argentino y a veces los modismos, la forma de hablar, tomar mate y todo eso, bueno, incorporé en mi cultura y bueno, eso también puede ser una amenaza, ¿no? En mi desarrollo del trabajo. Así que bueno, en los métodos de estudio, yo me ocupé de que como este método acción y reflexión ya está escrito, hubo una persona que escribió con respecto a este método, a esta metodología, que fue Lewin. Entonces yo tuve que investigar a través de una bibliografía qué dijo Lewin sobre este método que yo estoy empleando. ¿Por qué? Porque este método dice que hace que la investigación involucre al investigador. Entonces ahí tuve que usar ese método. Después hay otros métodos que depende del que usted quiere usar. Así que bueno, los pasos que da este autor para este tipo de investigación, paso de conceptualización, de recopilación de datos, de evaluación y de ejecución. Y también tuve que escribir en dónde, este está de más, en donde encontré Lewins en la página, en el año 1948, en la página 34-36. Y si yo me voy a la última página, voy a encontrar el nombre del libro que yo investigué para usar esta metodología. Los procedimientos van escritos acá, todo en la parte de lo que es la introducción. Entonces, los procedimientos es cómo yo voy a llegar a la meta que yo propuse acá. También acá hay otro autor, Borg, argumentó que la investigación activa tiene 3 valores primordiales: la solución a problemas, el método más apropiado para buscar la vida práctica y las estadísticas, y la aplicación de resultados. Entonces acá yo voy a lograr el objetivo general de esta y de esta forma, y lo describo acá, usando ¿qué? Literatura bibliográfica sobre el tema a nivel trasfondo bíblico teológico, trasfondo histórico eclesiástico y trasfondo ministerial actual. Los resultados bibliográficos se van a reportar en el capítulo 2 y ahí ya escribo los objetivos específicos de categorizar, desarrollar y validar las conductas que se identifican en la literatura. Y el cuarto objetivo, que es llegar a las conclusiones y dar mis recomendaciones. Y acá yo tengo la parte de defender
de términos, todo lo que yo pude extraer de lo que se iba a utilizar con respecto a misiones, agencia, amenazar, amor, bibliografía, capacitar, entrenar, eficacia, entrenamiento, estrategia evangelística. Acá la tengo repetida, así que tengo que de repente subirlo acá. Cuando yo vuelvo a releer, me doy cuenta de cosas que puedo corregir, ¿sí? Finanzas, porque se hace con finanzas. Cosmovisión, contracultura, conducta, carácter, capacitación, departamento, porque a veces en la iglesia se van creando departamentos sobre misiones. Desafío, Dios, economía, misión, meta, interés, iglesia, iniciativa, influencia, mundo, ¿sí? Objetivos, todo lo que yo consideré que eran palabras que necesitaban definirse para no estar colocando las definiciones dentro del texto. Pasión, pastor, pecado, pecador, recursos, sacrificio, sembrar, visión, servicio social, sociedad, socialización, bueno. Y yo acá ya arranqué con el capítulo 2, que es investigación bibliográfica, que yo acá pude haberle escrito también lo que es conducta del misionero. Y entonces acá yo ya doy una pequeña introducción y también tengo que ver que toda la ortografía sea corregida antes de yo enviar mi trabajo, porque si no me van a quitar puntos, ¿sí? Entonces acá doy una breve introducción para poder pasar a la forma que voy a desarrollar este capítulo. Y acá yo ya empiezo con subtítulos, que los subtítulos lo tengo acá, ¿sí? Trasfondo teológico. Después me voy a la parte Antiguo Testamento. Investigué el Antiguo Testamento y ahí elegí personajes para poder hablar de la obra misionera que ellos tenían que hacer. Y si se da cuenta, acá de nuevo yo coloqué literalmente lo que el autor escribió con respecto a la misión que tenían Adán y Eva, ¿sí? Entonces me doy cuenta que acá me dice que tiene 91 palabras. Entonces por eso, como se pasa de 40, lo tengo que colocar en un párrafo separado. Y después yo tengo que seguir escribiendo mi punto de vista y mi criterio. Y entonces yo ya utilizo palabras. Según lo expuesto por el autor mencionado anteriormente, la obra misionológica de Adán y Eva como corona de la creación, se les delegó tareas específicas dadas por Dios. ¿Sí? Y acá cuando escribo un texto bíblico, un versículo bíblico, lo tengo que escribir en comillas, como está acá, si usted lo ve, en comillas, no separado del párrafo, y la cita la tengo que escribir entre paréntesis para después darle el punto y seguido y continuar. Muestra claramente que ellos ejercían señorío sobre la naturaleza. Y entonces acá yo como autora sigo escribiendo de mi autoría, ¿sí? Así que bueno, así es como se desarrolla. Pueden escribir párrafos grandes del autor, pero cuando le den para entrada para otro párrafo, no tiene que ser doble, sino que tiene que continuar así a renglón cerrado, ¿sí? O sea, simple, ¿sí? Interlineado simple. Bueno, y siempre poner el nombre del autor e ingresar en las referencias la nueva cita que ustedes colocando, bibliográfica. Ahora le voy a mostrar, bueno, acá está todo, los versículos, la forma en que el autor escribe. Así que acá puse Israel y su misión de vida y escribí un poco con respecto a la misión de Israel. Lo que dice Núñez, permítame, acá lo que dice Núñez, se da cuenta, como es menos de 40 palabras, acá hay 37. Entonces lo tengo que escribir dentro del párrafo y al finalizar el párrafo
tengo que escribir el nombre del autor. Y usted siempre tiene que, cuando quiere mencionar un autor, se puede encontrar semejanza con lo dicho con Emilio Núñez, coma, que dice de la siguiente manera, 2 puntos. Y ahí empiezo a escribir entre comillas y grita o negrita, como se dice, no, negrita no, cursiva, la letra cursiva. Y después de cursiva ya empiezo con la letra normal. Y ya va, acá de último escribo el nombre del autor, ¿sí? Por ejemplo, yo le voy a mostrar acá. Si yo quiero escribir una nueva cita, supongamos que esta no está escrita, voy a poner otro autor. Me voy acá a referencias para que usted vea. Agregar nueva cita y entonces sección del libro. Voy a poner acá, voy a escribir el nombre del autor y póngale que voy a escribir Duarte Rosario, ¿sí? Va a ser el nombre del autor. Entonces acá pongo agregar y acá me agregó y pongo aceptar. Y entonces acá ya me lo escribió Rosario. Y voy a escribir la conducta del misionero. Vamos a suponer que esto ya se hizo libro. Autor del libro no lo vuelve a escribir porque ya está escrito. ¿En qué año lo escribió? En el año 2016. ¿En qué página se encuentra lo que va a escribir? Supongamos que en la página 15, ¿sí? Ciudad, bueno, voy a escribir acá Mar del Plata, porque fue acá, y voy a poner acá Editorial Clie, ¿sí? Entonces yo acá pongo aceptar, y cuando pongo aceptar, automáticamente acá me apareció, ¿se da cuenta? Duarte 2016, pero no me apareció la página, y yo quiero que aparezca la página. Entonces escribo editar cita, y acá me aparece otra ventanita donde yo digo página 15 porque no me aparece. Si usted quiere, suprime el autor, el año o el título, pero eso es necesario que vaya y entonces pongo aceptar y se da cuenta que acá ya me puso página 15. Y cuando yo voy a lo último, acá en bibliografía, yo pongo, yo escribo, selecciono y escribo actualizar para que usted vea cómo se actualiza. A ver. Actualizar bibliografía. No me aparece todavía. No me apareció. Bueno, acá cuando usted pone actualizar, tiene que actualizársele automáticamente la bibliografía. Bueno, no sé por qué no me aparece. Acá le tiene que aparecer actualizar todo, actualizar las citas y... Ah, bien, permítame. Como lo escribe en orden alfabético, acá está, mire. ¿Lo ven ahí? Ahí aparece Duarte. ¿Sí? Ahí apareció Duarte, lo que acabo de incorporar. Entonces, si yo lo saco, ahora falta ver dónde lo escribí. Creo que fue acá. Acá, Duarte. Si yo lo elimino, usted se va a dar cuenta de que acá me lo tuvo que haber eliminado también. Si no me lo eliminó, le vuelvo a dar actualizar. Y ahí lo tiene que eliminar porque ya no está. Pero si no, usted lo elimina porque lo tiene que eliminar quizás desde la parte, pero tendría que eliminarse. Bien, en esta ocasión lo hice manual, pero tendría que haberse eliminado. Bien. Bueno, esto más o menos como queda el formato de la tesis.
¿sí? No sé si lo vieron, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí, sí se ha visto. ¿Sí se vio? Bien. Bueno, más o menos es como está trabajada la tesis. Espero que les ayude, pero igual se les va a mandar un ejemplo para que ustedes lo tengan y puedan ver. Y recuérdense que ahí ya está todo presentado, todo diagramado, formateado, para que usted solamente escriba y seleccione el lugar donde quiere, lo que quiere incorporar. ¿Sí? Bien. Vamos a ir a las diapositivas para seguir con el trabajo de la exposición. ¿Lo ven, no? ¿Ven la pantalla? ¿Sale? Amén. Bien. Bueno, nos habíamos quedado cómo plantear el problema, ¿sí? De la investigación. Para plantear el problema, primero dijimos que había que elegir el tema, ¿sí? El tema es importante que usted lo elija y que sea un tema que usted se amigue con ese tema, ¿sí? O sea, que lo sepa manejar. No busque un tema complicado, difícil, porque se le va a complicar la redacción de la tesis. Después de elegir el tema, ¿sí? Usted necesita plantearse el problema que usted ve en la investigación. Lo que yo le planteaba, ¿no? Que se consideraba que el misionero, cuando lo enviaban a la obra misionera, no estaba suficientemente capacitado para poder ir a otras culturas, que era lo que yo planteé en el problema que les mostraba. Entonces, para plantear un problema, yo necesito tener el tema. ¿El tema cuál fueron? Las conductas del misionero, ¿sí? Si fueron apropiadas, si son apropiadas en la capacitación o no. Entonces, de ahí yo puedo partir que es necesario que yo tenga argumentos y que esos argumentos realmente sean argumentos que puedan atrapar, puedan atraer al lector. Recuérdese que su tesis va a ser para que otros la lean. Y ese trabajo realmente se pueda convertir en un trabajo necesario, ¿sí? Es decir, que realmente, en este caso, la parte de misiones, si yo lo quiero después más adelante sacar como libro, estoy segura de que va a ser un trabajo que yo puedo aportar, ¿no es cierto?, que se hace necesario para aquellos misioneros y generaciones que vienen ahora y que, bueno, muchas veces se acobardan porque, por ejemplo, los hijos de los misioneros a veces se acobardan de ser misioneros. ¿Por qué? Porque ellos vivieron experiencias de repente muy feas o muy limitadas juntamente con sus padres. Entonces, si yo escribo con respecto a cómo encontrar soluciones a esas falencias, va a resultar que yo voy a poder aportar y entonces ese libro va a ser necesario para las nuevas generaciones que quieran incursionar sobre misiones. También tengo que plantear el problema que pueda contribuir a un conocimiento universal sobre el tema, sobre misiones, ¿sí? Usted puede elegir oración, fe, matrimonio, adolescente, juventud, puede hablar también de la drogadicción en los jóvenes, esa problemática que muchas veces alcanza a los jóvenes cristianos también, o violencia juvenil, bueno, cualquier tema que usted quiera elegir. Hay varias tesis que se han abordado el tema del aborto también y las nuevas leyes que están sacando. Y bueno, y eso ha sido muy interesante. Y también en el problema yo tengo que ver las posibles soluciones que voy a presentar o que ese fenómeno que yo estoy estudiando presenta. También tengo que tener argumentos
que pueda corroborar que lo que yo estoy escribiendo realmente es así, que no solamente yo tengo esa experiencia, sino que otros más también la pasaron y que realmente ese bache, esa falta de capacitación, por ejemplo, en mi tesis, que se ha convertido, se convirtió en una hipótesis, bueno, presente la solución y la respuesta a eso que yo pude dejar como pregunta, como cuestión. Es decir, que yo tengo que tratar que mi argumento, ¿sí? El argumento que yo estoy planteando, sea convincente, es decir, que realmente pueda convencer al otro y pueda servir de que eso va a traer respuesta para que las nuevas generaciones no padezcan lo que uno padeció. Es decir, que tengo que llevar a cabo que realmente las respuestas sean meritorias a la investigación. ¿Qué tengo que plantearme? Bien. Bueno, acá hay algunos pensadores que no los vamos a detener para poder verlos, pero después usted en las diapositivas en su tranquilidad va a poder verlo, pero por ejemplo, Arias presenta de que realmente para resolver un problema o resolver problemas, llevando a cabo operaciones lógicas que parten desde objetivos puntuales y que sirven como análisis científico para poder dar respuesta a esa pregunta en cuestión, ¿sí? Es decir, que tengo que saber cómo resolver esa pregunta. ¿Qué es lo que tengo que ver con respecto a la argumentación cuando me hago la pregunta? Bueno, la pregunta que se va a hacer del problema que usted está viendo en el tema que eligió, tiene que ser una pregunta concisa, exacta, acerca de lo que usted va a investigar, ¿sí? Por eso usted no puede divagar, bueno, vamos a poner esta pregunta a ver qué tal me va. No, usted tiene que saber cómo va a formular la pregunta y que sea puntual para que su investigación tiene que girar en torno de esa problemática, ¿sí? Por ejemplo, cuando sucede un problema en su casa, usted va a tratar de buscar la solución. Bueno, eso es lo que se necesita también en la tesis. Elegir el punto de análisis que se va a utilizar, cómo lo va a llevar a cabo, cómo lo va a realizar. Hay más adelante preguntas de que uno puede llegar a hacer para poder plantearse el problema. Tiene que haber tendencias científicas, éticas, morales, sociales, que giran alrededor o en el entorno de la problemática, pero que usted lo va a citar, lo va a desglosar, lo va a estudiar y lo va a presentar para que de ahí pueda traer la solución y la respuesta. Prevenir las posibles dificultades, lo que yo le comentaba. ¿Qué dificultades usted va a encontrar en su investigación? Las amenazas y las limitaciones que yo entré en mi investigación es de que al yo no ser argentina, me encontraba de que la dificultad enfrentarme a una cultura totalmente distinta a la mía y que, bueno, tuve que adaptarme. Crear un documento de tipo protocolar, o sea, en este caso una tesis, donde podamos desplayarnos o hacer borradores, ¿sí?, de nuestra investigación. Por eso usted necesita hacer varias entregas a su decano. Si usted escribe la tesis, envíele para que su decano lo revise, lo lea y le dé las devoluciones para que usted vaya corrigiendo aquellas cosas que su decano le está puntualizando. Realizar una fehaciente investigación consecuente a resultados que usted realmente va a llevar a cabo. Es decir, que vamos a tener que elegir el tipo de análisis, realizar tendencias, ver las dificultades, crear el documento, ¿sí? Es decir, la tesis. Y bueno, poder llevar a cabo toda esta respuesta a este problema que usted está planteando. Es decir, que todo esto se encierra en lo que es su argumentación, ¿sí? Bueno, el planteamiento del problema, ¿qué es lo que me tengo que preguntar para hacer la pregunta?
para plantear el problema. ¿Qué es lo que usted va a investigar? Eso es lo primordial. ¿Qué voy a investigar? Voy a investigar si es sobre la oración. Bueno, ¿qué es lo que a mí me interesa de la oración? Si es sobre fe, ¿cuál es el problema que yo encuentro en relación a la fe? Muchos escriben la fe y la ciencia, la fe y la razón, ¿sí? Entonces tiene que enfocar a ver en qué contexto va a enfocar la fe. Yo tuve que plantearme en qué contexto iba a investigar la conducta de los misioneros. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a investigar? Así que a partir de ahí, ¿de qué voy a investigar? Yo voy a investigar, ¿sí? Para poder plantearme el problema, bueno, hago una formulación del problema. Es decir, que el problema muchas veces usted lo confecciona o lo arma de forma de pregunta. Después vamos a ver cómo se describe el problema en una introducción. Y al mismo tiempo yo trato de darle una definición a esa formulación del problema. Trato de ver cuáles van a ser las limitaciones, cómo lo voy a ir desglosando, cómo lo voy a ir desarrollando, cómo le voy a ir dando forma para poder describir todo lo que pueda contener la parte de la problemática. Y ahí también tengo que tener claro los objetivos, hacia dónde quiero llevar al lector sobre mi investigación. Esto se llama etapas de la investigación, ¿sí? Luego tengo que saber de que al plantearme el problema, tengo que buscar la base teórica del problema. ¿Qué es el marco teórico? Por ejemplo, el capítulo 2 de mi tesis, ese sería el marco teórico, ¿sí? Donde yo tengo antecedentes. ¿Quiénes ya estudiaron este tema? ¿Quiénes ya escribieron de este tema? Estudio las teorías, los enfoques de los escritores, y acá también yo tengo que armar mis supuestos, mis hipótesis, ¿sí? Por ejemplo, una de mis hipótesis, la iglesia en Argentina da las herramientas a los misioneros para poder salir a la obra misionera. Entonces, yo cuestiono acá, ¿será? ¿Es posible que la iglesia lo esté haciendo? Bueno, tengo que investigarlo. O sea que ahí tengo una hipótesis y tengo que tener variables. Bueno, puede ser que determinadas iglesias sí lo estén haciendo, pero otras no. Entonces, en general, hay variables que no todas las iglesias en Argentina le dedican capacitación o entrenamiento a los que van a salir a la obra misionera. Después, esto todo lo tengo que enfocar en el marco teórico, ¿sí? Después, ¿cómo voy a hacer la investigación? Es decir, que acá tengo que tener el problema, la investigación y las soluciones. Entonces, en el cómo, ¿sí? Acá es, ¿qué voy a investigar? ¿Cuál es la base teórica? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo como antecedente? Y acá, ¿cómo lo voy a investigar? ¿Sí? Este es el diseño metodológico. ¿Cómo voy a llegar a la solución? ¿Cómo voy a implementar toda esta investigación? Bueno, muchas veces vamos a tener que acudir a la parte del muestreo, si usted va a hacer una estadística, ya sea de preguntas en algún determinado grupo, ya sea población, ¿sí? O por ejemplo, cuando se hace el censo, se arman varias preguntas para poder estudiar determinadas problemáticas en la población. ¿Cómo voy a elaborar y aplicar lo que tengo o los instrumentos para poder desarrollar mi investigación? ¿Cómo voy a analizar? ¿Desde qué punto de vista lo voy a analizar? ¿Cómo voy a interpretar todos los datos que yo he recopilado, datos bibliográficos que yo he recopilado, para poder enfocar lo que yo quiero desarrollar y a lo que yo quiero llegar, lo que yo quiero transmitir para los nuevos misioneros, ¿sí? Y para las congregaciones, para que en alguna manera, ya sea las agencias misioneras o el departamento misionero de una iglesia, pueda tener en cuenta estos aportes que yo estoy dando. Verificación de la hipótesis, bueno, yo tengo que
estudiar, por ejemplo, en Argentina, varias denominaciones para poder conocer, que eso lo tengo más adelante, varias aportaciones para yo poder verificar si realmente la hipótesis que yo me planteé va a tener respuesta y va a tener solución. Luego están el cómo, bueno, conclusiones, sugerencias y las recomendaciones que yo como autora doy. Es decir que todo esto se tiene que llevar a cabo. Así que bueno, procedimiento, bueno, acá el método científico nos lleva a plantearnos el problema, la formulación de la hipótesis y el diseño, es decir, el cómo yo voy a llegar a que mi hipótesis sea aprobada como positiva o sea aprobada como negativa, ¿sí? Para eso está la etapa de que yo tengo que hacer las suposiciones verosímiles, contrastables, es decir, que yo las pueda probar y las pueda explicar, ¿sí? Para poder explicar el problema. Diseño los experimentos sobre las hipótesis, buscando relaciones entre ellas y controlando las distintas variables como medidas que puedan fluir. Y la última etapa, la etapa de las conclusiones de mi tesis, donde las leyes y la teoría y la investigación me lleve a confirmar o no mi hipótesis, ¿sí? Y bueno, y todo el proceso de la investigación, acá recapitulamos un poquito. Primer punto, área temática. Yo elijo el tema, es lo primero que tengo que hacer, ¿sí? Formular el problema de por qué elegí ese tema. Luego tengo que ver las delimitaciones del problema, ¿sí? ¿Sí? Realmente voy a poder desglosar cómo llevar adelante el problema. Después tengo que ver acá el diseño, cómo voy a diseñar mi tesis con capítulos, subcapítulos. Tengo que empezar a elegir los subcapítulos también, ¿sí? Tengo que ver operaciones indicadoras, ¿sí? Los indicadores. Los indicadores van a ser los instrumentos de cómo yo voy a recolectar todos mis datos. Así que tengo que empezar a buscar libros, páginas por internet confiables, válidas, y todo esto, el diseño me va a llevar a técnicas de recolección de datos y estos instrumentos me llevan a leer libros, a leer lo que bajé, a procesar los datos. Procesar los datos quiere decir que después de lo que yo leo, yo vuelco esos datos y esa bibliografía dentro de mi tesis, ¿sí? Luego los análisis de los datos y la síntesis y las conclusiones, ¿sí? O sea, las respuestas ¿a dónde? A la formulación del problema. Y este es todo el proceso, ¿sí? Después vamos a ver lo que es planteamiento de hipótesis, pero este es todo el proceso que se hace con respecto al planteamiento del problema. ¿Dónde me aparece que dejo de compartir? Creo que es en la parte inferior, pastor. En la parte inferior. En la parte inferior. Sí, hágale un clic en la pantalla y debe aparecer. A ver. Ajá. No lo encuentro. Aquí, acá, finalizar presentación. Bien. Amén. Amén. ¿Cómo estamos? Amén, amén. Bien, Daniel, ¿cómo estamos? Bien, tenemos 8:30, tenemos aquí en Perú 10:30, que es un poquito tarde ya en Argentina, ¿no? Sí, acá tenemos 10:30. Bueno, no sé si quieren que dejemos hasta acá o quieren ver tema de lo que es la hipótesis.
Ya bueno, pastora, sí, podemos disponer de esos 30 minutos y es posible en ese tiempo presentar la hipótesis. Sería bueno, así avanzamos y nos quedaría la última sesión la siguiente semana. ¿Descansamos 5 minutos o quiere que sigamos hasta las 11? No, está bien, podemos dar un pequeño descanso, está bien, los 5 minutos de reposo y continuamos con la última parte. Bueno, 5 minutos entonces. Así yo preparo la parte de lo que es la hipótesis. Está bien.